Bienvenido a Fuera de Micrófono, Juanma Rodríguez. ¿Qué tal estamos? Muy bien, bien hallado, Javier, y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Hay una cosa que me ha llamado la atención. O sea, tú de pequeñín querías ser periodista y deportivo. Sí. Hay un dato que me gustaría que confirmaras. Cuando jugaban tus amigos al fútbol, ¿es verdad que tú, en lugar de jugar, que no se te daba muy bien, narrabas las jugadas? ¿O Sí. Bueno, te lo he leído en algún lado? vamos a ver, no es que no jugara bien. Lo que pasa es que ellos jugaban demasiado bien. Ya. Entonces a mí me ponían ahí en el lateral derecho medio estorbo. Yo era medio estorbo, ¿vale? Ujú. Y entonces es verdad que yo narraba mal, porque narrar es muy difícil. Yo no me siento capacitado para narrar, pero mientras jugábamos, yo narraba el partido. Ajá. Y me decían, pero cállate ya, porque, en fin. O sea, que hacías las dos cosas, jugabas y narrabas. No, Claro. las hacía mal las dos. No jugaba bien y narraba peor, Sí. pero lo hacía al mismo tiempo, sí. Sí, sí. Y otra anécdota curiosa es que parece ser que cuando te ponías a ver el fútbol en la pequeña pantalla, los partidos, y tu padre también muy aficionado, le decía a tu madre, pero hemos creado un monstruo, porque eras ya un... Exactamente. Hemos creado un Mi monstruo. padre era muy madridista, ya murió, pero Ibas con él al fútbol además y tal. ¿no? sí, Solo- estuvimos yendo. Yo fui socio 5 años del Real Madrid. Muy bien. Los 5 años que ganamos la Liga, los 5 años seguidos. Y luego ya murió y ya no tenía mucho sentido, porque yo eh, el fútbol lo entendía con la presencia de mi padre. Ujú. Ir al campo, quiero decir. La pasión Ya. ha seguido, por supuesto. Y sí recuerdo un día que le dijo a mi madre, dice, vámonos, hemos creado un monstruo. Porque yo lo vivía con mucha pasión, ya con menos, pero bueno, quien vea los partidos en el Chiringuito se dará cuenta de que es peor que eso que me pasa hoy. O sea, era Ujú. peor antes. O sea, que Ujú. imagínate. O sea, que ha ido en aumento. O en- Ha ido decreciendo, pero Ya. ahora sigue siendo una cosa, en fin, que no es ni medio normal. Yo le decía a Ancelotti que a mí lo que me hace sufrir mucho es tener dependencia de 11 tipos, que una parcela de mi vida está en sus, iba a decir en sus manos, ¿no? En sus piernas, en sus pies, y no poder hacer nada. O sea, depender de Ujú. ellos. Y decía, buena reflexión. ¿Y cuándo decides que, bueno, pues que ya hay que salir, digamos, del armario, hay que dar la cara, no tienes por qué ocultar algo que ya era, supongo, además evidente? Mm, ¿Esa decisión fue difícil o porque todavía quedaba la cosa de que no se debía No. de saber, oye, usted, sobre todo en televisión española, nadie quería decir de qué equipo era, aunque luego se reflejara a lo mejor en algún tipo de comentario, no lo sé? No, yo creo que fue Si de quieres hacer una un... reflexión sobre esto. Sí, no, yo creo que fue de un modo natural, ¿eh? De todas formas, te quiero decir, yo no me ponía delante del micrófono a decir soy madridista, pero era evidente por mis comentarios que lo era, ¿no? Entonces yo no recuerdo que hubiera una transición ni que me costara mucho o poco. Y al final es verdad que el periodismo deportivo también ha devenido o ha girado hacia ahí. Es decir, Ujú. que la gente ya no tiene ningún reparo en decir el equipo del que es. Y es que además siempre ha sido así. Javier, realmente a mí me ha llamado mucho la atención que a los periodistas del Real Madrid, esto es una cosa que digo muchas veces, nos tilden de periodistas de bufanda, pero al resto de periodistas, es decir, periodistas de Valencia, a los que les guste el fútbol, sean Ujú. periodistas deportivos, sean nacidos en Valencia, tú me estás diciendo de verdad que no son que no van a ser del Valencia o del Levante, no son. Pues por supuesto que lo Sí, son. ¿no? Lo Porque que pasa es que eso es más entendible, es más comprensible. Pero en el caso claro, de un periodista del Madrid, ¿por qué tienes que ser del Madrid? Pues porque soy madridista. sí, el de Valencia es el equipo de tu ciudad, o el de Coruña, pues oye, ¿cómo no vas a ser de algo del Exactamente. Depor? Es que el Como que Real Madrid estaba- es uno de los se equipos perdona, digamos, es uno ¿no? de los equipos de mi Ya. pueblo. Se perdona incluso si eres periodista del Atlético de Madrid. Ajá. Eso tiene más... No, pobrecillos, es que sufren mucho. Yo estoy sufriendo ahora. Y aquí estoy, claro. O sea, y es lo que toca. Y tu trayectoria, que ya, bueno, pues es una dilatada trayectoria, empieza en lo que se llamó la cadena Rato, Sí, que luego se incorporó a Onda Cero. Bueno, lo compraron la Organización Nacional de Ciegos, la sí, ONCE, ¿no? sí. Ahí fue una experiencia, pues, claro, tu primer trabajo siempre se recuerda, supongo, con cariño, pero ahí tú coincidiste con Pedro Pablo, que es otro histórico y otro Sí. gran periodista, ¿no? Sí, Pedro. ¿Y Pablo, cómo recuerdas aquella etapa? Pues mira, yo me inicial? acuerdo ir en autobús desde mi casa en Moratalaz a Velázquez 54, que es donde estaba la cadena Ujú. Rato,
y Pedro Pablo tenía alquilado en la sexta planta, tenía alquilado un apartamento, luego nosotros bajábamos al estudio. Y llegar un domingo, pues, ¿qué sería? A las 5 de la tarde, igual, porque yo digo, bueno, pues no voy a escatimar en cuanto a que vean que tengo interés, ¿no? Y la primera voz que oí, porque estaba en el despacho de Parrado hablando, fue la de Manolo Esteban, que en paz descanse. Ajá. Y digo, coño, este es Manolo Atlético. Esteban. Este es Manolo Esteban. Fue una etapa maravillosa, que luego se prolongó en el tiempo, porque luego fuimos de la mano de Parry, de Parrado, a Radio 16, aunque fue una etapa muy pequeña, de 6 meses, recuerdo, en la que también aprendí cosas y conocí a gente. Por ejemplo, allí conocí a Antonio José Alés. Antonio José Alés, que yo le decía... De los ovnis. Yo le decía, Antonio, yo lo he pasado fatal contigo y nos hicimos muy amigos, conectamos enseguida, y yo le decía, joder, ponme por favor aquella voz que ponías cuando los cuentos de terror en la cadena SER, hacía, no sé cuál. Yo digo, no sigas que no duermo esta noche. Y luego de ahí ya pasamos a Radio España. Y la primera etapa, pues, joder, pues de un chaval que entra, pues me imagino que como te pasaría a ti, con los ojos como un búho, ¿no? Como una lechuza mirándolo todo, ¿no? Sí, sí. Cuando te preguntan por qué eres del Madrid, igual que le preguntan a los del Atlético, ¿es porque lo heredaste de tu padre? Sí, esencialmente. Esencialmente, ¿no? Sí. Esencialmente fue por eso, sí. Una frase tuya que la repites en algunas ocasiones en el chiringuito es que Dios es del Real Madrid. Sí. Pero últimamente a veces parece que como que Dios está un poco reacio. Parece que llevamos ahora un año y pico que no nos funciona bien. Mira, no se habrá ido al Barça, vamos a ver, mira, te cuento. Eso se fue un poco de madre, ¿eh? Sí. Porque yo soy soy católico, creo en Dios, soy cristiano, y llegué a tener en un momento determinado, yo esto no lo he dicho nunca, y digo, joder, ¿estaré yo utilizando el nombre de Dios en vano? ¿Sabes? Y entonces llamé a mi amigo don Antonio de San Ginés, que es el párroco de San Ginés, muy del Atleti, y le dije, padre, dice, Juanma, por favor, Juanma, o sea, es una broma, dice, con todo lo que nos pasa a los cristianos, esa es una broma, tú tranquilo, que no tal, pero es verdad que eso se fue de madre. Y con respecto a lo que estás diciendo, pues es que Dios tiene que disimular. No puede dárselo todo a uno. Pero que indudablemente Dios es del Madrid. Sí, eso, las 15 Copas de Europa, ahora Champions, no te quepa la menor duda. Y además, pese al mal momento, nadie se fía, ¿eh? Porque si hay alguien capaz de resucitar, deportivamente hablando, ese es el Madrid. Oye, ¿a quién tenías tú como referencia o a quién te querías parecer? Bueno, yo de mayor quiero ser... quizá era García entonces el que estaba pegando fuerte. Y sin quizá. ¿Había algún otro más o era García el número uno? Y sin quizá. Ya. O sea, yo creo que García fue promotor o padrino sin él saberlo de un montón de una generación o varias generaciones de periodistas deportivos. Yo quería ser García. De hecho, yo era un desastre como estudiante y mi padre, el pobre, me tenía que acompañar muchas veces o acompañarle yo a hablar con el tutor o con tal. Y entonces recuerdo un día que me dice... pues claro, el chico, pues tonto no es. Lo que pasa es que se despista y tal. Dice, pero tú qué quieres. Pues eso es la típica pregunta. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Y mi padre estaba al lado. Y yo le digo, es que yo quiero ser José María García. Y me dice, bueno, pero para eso hay que estudiar química, física, matemáticas. Digo, no. Digo, para eso hay que ponerse delante de un micrófono y hacer las denuncias de lo que esté pasando y tal. Y mi padre se me quedó así mirando y dice, joder, yo creo que pensaba, joder, el cabrón este, dice, anda, que le ha dejado desarmado. Sí, mi referente fue García. Hay un dato en tu biografía que no parece muy destacado, pero es verdad que estuviste en la delegación de Mundo Deportivo aquí en Madrid. Bueno. Una etapa, estabas infiltrado, supongo, eras... No, lo que no recuerdo es, bueno, es que te estoy hablando además... a lo mejor poco tiempo, no lo sé. Estuve un mes. Ah. De ahí creo recordar que me fui al Independiente. Ya. Y ayer o antes de ayer, fíjate qué casualidad, hablaba de esto. Y yo no recuerdo si firmaba con seudónimo, pero tampoco me haría falta. Igual firmaba con seudónimo por no sé.
No lo recuerdo. No lo recuerdo exactamente, pero no, estuve muy poco tiempo y me acuerdo que coincidí con Tomás Guas, Ujú, que es muy amigo mío, sí, con Andrés Astruels, que en paz descanse, también ujú, mito del periodismo deportivo escrito. Y pues ese tiempo me lo pasé muy bien, porque a mí me gusta tanto escribir que me lo paso bien escribiendo. ujú. Sí, sí. En la COPE, bueno, tuviste una etapa buena y luego tuviste ahí un problema, ¿no? En la llegada de todo el equipo con un montón de gente de la SER, ¿no? Sí, Creo que fue en el 2015. 2015, sí. Paco González no cuenta contigo, pero tampoco parece que te dio ninguna explicación. Simplemente digamos Bueno, que te mandaron al cementerio de elefantes, sí, bueno, que no. es lo que se suele llamar ¿no? Bueno, yo O decía, te dejaron ahí apartado, sí, ¿no? yo Ya. profesionalmente yo decía, digo, joder, qué suerte he tenido, Ujú, que en realidad, pues esto es una carretera recta, o sea, no hay nada tortuoso, ¿sabes? O sea, todo me sale bien. No, ujú, yo veía compañeros que de repente, pues lastimosamente se quedaban sin trabajo. Es algo que te puede suceder, ¿no? Y esto fue, pues, una incidencia ya. laboral. Yo recuerdo que el subdirector general de la COPE me comunica, porque no me lo dice Paco, el subdirector general de la COPE me llama para decirme, tengo una mala noticia, Paco González no cuenta contigo. Y yo digo, bueno, pero eso no es una mala noticia, yo tampoco cuento con él. Ah, bueno, pues me gusta que te lo tomes así y tal. Digo, mira, hoy he estado hablando con un amigo, y era cierto, que es como si fuera mi hermano, que había recibido en el mismo día la noticia de que su mujer tenía un cáncer de mama y se había quedado sin trabajo. Y cuando me llama, me dice, me he quedado sin trabajo, pero bueno, pues esto es una oportunidad porque así voy a estar pudiendo estar cuidando de Ana. Ujú, eh, y además es bueno que se lo hayan detectado a tiempo porque así podemos tomar medidas. De forma que de dos ya. noticias objetivamente malas, él Ujú, sacó dos conclusiones positivas. Digo, yo me voy a poner a llorar por esto, ¿no? ujú. Me reubicáis en informativos, o si me Y queréis la vida echar, continúa, o si ¿no? me queréis echar, me echáis y tal. Y fue el propio Paco González el que, yéndome yo ya de vacaciones, bajando por, no sé si conoces Cope, Sí, 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 la bajando hacia conozco. el parking de Cope, él Ujú. subía y ya no le quedó otro remedio Saludarte que o... decirme, tío, ¿podemos hablar 5 minutos? Por supuesto y tal. Pero yo no pido explicaciones ni cuando cuentan conmigo ni cuando no cuentan. Ya, Pues yo le dije, digo, me imagino que será una decisión profesional, no personal. Bueno, pues ya está. Tomas tus propias decisiones porque te han puesto ahí para que las tomes. ya. El chiringuito de jugones marca un antes y un después. Lo digo también por lo que significa la radio, quizás más anónimo, tu voz, lógicamente, es reconocible cuando sales a la calle y tal. Pero ese cambio para ti, ¿cómo lo encajaste? ¿Tuviste incluso una pequeña crisis ahí, no? Bueno, no, pequeña crisis, yo también soy ¿O un no? poquito, yo soy un poquito rarito, ¿eh? ¿Eres tímido? Que no. Yo soy tímido, ¿Ah, sí, sí? sí. Entonces, Es un poquito rarito, ¿eh? Es un poquito que dice, bueno, tal, pues dices que un antes y un después, por supuesto. Yo creo que si estamos tú y yo hablando ahora aquí, pues un 80% del motivo de que yo esté aquí en The Objective es porque estoy por las noches de vez en cuando en el chiringuito. Y efectivamente marca un antes y un después. Y es verdad que en un momento determinado le dije a Josep pues, que me atosigaba un poco el tema de que la gente me reconociera por la calle. ujú, Y bueno, pues me tranquilizó, me sanó, porque Pedrerol es un buen gestor de vestuarios. ujú. Y me acuerdo perfectamente que al final de esa conversación me dice, nada, nada, tranquilo. Juanma, dice, bueno, no pasa nada. Bueno, no sé si decirte que a partir de ahora el programa se va a ver también en Estados Unidos. Dice, pero tú tranquilo, No, no. tú tranquilo. Bueno, ya lo asumimos todos, ¿no? Ajá. Otra etapa de tu profesión es, lógicamente, sigue siendo la radio, ¿no? Es Sí. el primer palo, pero no has dejado tampoco de colaborar en prensa, ¿no? Porque sigues haciendo tu artículo. Ese título también llama un poquito la atención, ¿no? El superviviente. No, No, el el, penúltimo superviviente, es que es claro, el no, es título. el penúltimo raulista vivo. Es Exactamente. el blog de Libertad Digital. Ajá, Y el penúltimo, sí, el sí. artículo en ABC es el segundo palo, porque yo
quise Me llamarle estaba el yo primer liando palo. con el nombre. Quise llamarle el primer Ujú. palo, pero me dijo Miguel, hombre, el primer palo es el programa de nombre, el segundo palo. Ahí escribes en Libertad Digital, con ese título Un blog o con desde ese nombre, sí. El desde blog hace solo 25 años. Ujú. Eres muy raulista, porque Raúl también marcó Bueno, una etapa. he pasado por fases. Has Ahora soy tenido. menos raulista. Ujú, Soy menos raulista. Aunque me imagino que si coincidimos Raúl y ujú, yo, lo solucionaremos. Pero muchas veces. Mira, el otro día estuvimos en la cena en la comida de Navidad del Real Madrid y me encontré con Roberto Carlos, que eh, es un buen ejemplo de lo que tiene que ser un embajador del Real Madrid, de transmitir alegría de vivir. ujú. Para desgracias ya tenemos a diario muchas. Ya. Yo recuerdo que a Steve McManaman le preguntaban, iba siempre con una sonrisa de oreja a oreja, y le decían, Steve, es que vas siempre tal, es verdad, contentísimo por la calle, y decía, mira, eh, tengo una mujer guapísima que está enamorada de mí, tengo unos hijos fantásticos, vivo en una casa extraordinaria, hago lo que quiero, gano mucho dinero, dice, estoy en el Madrid y a veces juego, y a veces juego. Ya. ¿Eh? Y Roberto Carlos es eso. Y Raúl a mí me ha transmitido durante una etapa, ahora creo que se está dulcificando un poco más, como que estaba enfadado con el mundo por tenerlo todo. Ya. Mm, No, su salida no fue un poco, ¿no? Porque no hubo un homenaje, no hubo ese bueno, partido. ¿Qué tal? porque Raúl Se no colgó fue. las botas. Ya. Probablemente Raúl, y sí, probablemente habría merecido un homenaje del tipo del ideal, que es el de Tony Cross. Si hay un Ujú, ejemplo de homenaje ideal a un futbolista profesional, es el de Tony Cross. Yo lloré ese día. Yo ujú, lloré, me pareció muy emotivo. ujú. Eh, El de Modric, ¿no? y el de Luka Modric. Yo creo que están los de Luke Gehrig cuando se retiró de los Yankees, Ujú. y el de Tony Cross en el Real Madrid. Y probablemente, y sin probablemente, Raúl, como por ejemplo Iker, no tuvieron esa despedida, pero porque ellos no colgaron las botas. Ya. Ujú, Bueno, Mourinho fue muy claro con él, le dijo, mira Raúl, yo cuento contigo, pero no vas a ser titularísimo. ujú. Y él pues inició otra carrera exitosa, profesional. Las primeras tertulias deportivas en la radio las hizo, yo creo, Pablo Parrado, ¿no? Sí, sí. Que no tiene nada que ver con las tertulias de ahora, porque claro, yo ahora, por ejemplo, me sitúo, aunque también la televisión es otro medio, que es más también espectáculo y tal, pero antes era como más diálogo, ahora es más de, ay, tú y no sé qué. O sea, Bueno, ¿eso qué se hace? Pues no porque no lo bueno, demanda la audiencia. no, no, O no, no. vivimos en un. No, no. Vamos a ver. El chiringuito está guionizado, por Ujú, supuesto. Hay un guión. Y ahora vamos a ir con este tema, y ahora vamos a ir con este otro, y después va. Lógicamente. claro. Josep Pedrerol no deja nada. eh, lo que pasa es que luego tiene un manejo del programa tal que parece que está improvisado. A mí muchas veces, que es una cosa que sinceramente me molesta. El otro día yo siempre trato de ser muy razonable con todo el mundo y educado, porque todo el mundo es educadísimo conmigo. Pero, oye, pero eso es un teatro, ¿no? ¿Cómo? Digo, usted me está diciendo que mi trabajo es. Estoy fingiendo. No. Yo lo que defiendo, y mis compañeros pues también, lo que defiendo lo defiendo con pasión. Ujú, Con pasión. Yo no tengo que engañar a nadie. Joder, estoy diciendo que mi padre hace 40 o 50 años dijo, vámonos de ya, casa, que hemos creado un monstruo. ujú, Bueno, pues lo defiendo con pasión porque creo en ello. No, ya, eso no es fingido, no. ujú, Lo que pasa es que luego sí es verdad que contribuye al espectáculo, eso es ya. cierto. Aquí en este estudio, Anthony Daimiel, cuando Ujú. él siempre de madrugada, recordaba que cuando tenía ahí a Montes, ¿no? Andrés Montes, Andrés Montes. pues que de vez en cuando ellos pensaban, oye, hay que hacer aquí algo, hay que montar dos voces, hay que hacer, porque la gente si no se nos va la cámara. Claro, si son las 2 de la mañana, las 3, o en tu caso no son las, pero ya son las 12, casi la 1, tal. No, Quizá también hay que mantener viva la audiencia, ¿no? Bueno, pero es No, que es eso es que un tema. ahí hay, si me preguntas por el Sí, programa de televisión, ahí hay gente tan buena. ya. Es que son unos artistas, cada uno en lo suyo, de verdad, pero no los que salimos en cámara, todos. Es un equipo, de verdad, que a mí, yo creo que hay un programa sobre el programa. Ujú. Yo se lo he dicho a veces a Josep. Ay, me gustaría que la gente viera cómo se trabaja ahí. Sí, hay una De verdad. relación que colabora. Cómo se trabaja ahí. Y Pedrerol es, yo se lo he dicho muchas veces también, una fábrica de hacer periodistas.
Exigente, el más exigente, como debe ser, porque está preparando a la gente para lo que se le viene encima, pero les va a servir. Me decías sobre las tertulias. No, te decía que si realmente también es necesario, pues oye, Bueno, vamos a ver. Entonces, efectivamente, que se me había ido hacer el ángel. Bueno, pues claro. algún numerito para que la gente Hoy estás hablando probablemente no se con duerma. el que más numeritos ha hecho. Yo he entrado esposa o me he puesto una el peluca, el tiburón, no sé qué. Pero a mí es que me va eso. Ya. Que te sale así, ¿no? Claro, o sea, yo he sido muy payasete desde niño. Muy payasete. Entonces, joder, tengo la tremenda fortuna de que haya una persona que me diga, Juanma, venga, adelante, ¿sabes? Entonces yo lo hago. Ya. A mí me encanta. ¿Defiendes a Pedrerol profesionalmente? ¿Defiendes también a Florentino? En algún momento has dicho que estabas de acuerdo con, no sé si te lo he leído o lo he visto en algún lugar publicado, lo que dijo Butragueño, de que Florentino es un ser superior. ¿Lo consideras así? Bueno, a mí me parece que es un adelantado a su tiempo, indudablemente. Ya. Las personas que saben ver más allá, pues a mí siempre porque yo no tengo esa virtud, no la tengo. Las personas que saben ver más allá, verlo antes de Julio Verne era un adelantado a su tiempo. Florentino Pérez, en lo suyo, es un adelantado a su tiempo. Yo recuerdo cuando llega a la presidencia del Real Madrid en el año 2000, que compañeros míos decían que, claro, es que el fútbol no se puede dirigir como un club de fútbol, no se puede dirigir como una empresa. ¿Cómo? Es que ahí está, ¿no? El estadio. Es que un club de fútbol es una empresa. Es una empresa. Los trabajadores son trabajadores raros, pero son trabajadores. Y hay que dirigir el fútbol como una empresa. Tanto entra, tanto sale. Y se criticaba también mucho, ¿sabes el qué? Lo recuerdo ahora, fíjate cómo ha pasado el tiempo. Que el Madrid fuera a hacer las pretemporadas fuera de España, al extranjero, porque le pagaban un dinero y tal. Es decir, fue un adelantado a su tiempo en todo eso. Él cuando llega al club tiene que avalar una cantidad importante de dinero, porque el club estaba económicamente muy mal. Y cuando le decían, pues entonces hay que dejar de fichar a jugadores, al contrario. Nosotros para remontar tenemos que fichar a grandes estrellas del fútbol mundial. Tenemos que hacer un esfuerzo porque eso lo vamos a amortizar. Entonces, efectivamente, en eso en concreto es un ser superior. La afición del Madrid es un poco atípica, ¿no? Es una afición, muy atípica. Hay gente que habla de come pipas, pero luego en los últimos partidos, bueno, ha habido dos momentos en los que la afición ha pitado a jugadores en concreto y al resto del equipo. Eso no es muy frecuente, ¿no? Quiero decir que no hay equipos en España en los que incluso cuando les van mal, como que les aplauden más. Me estoy acordando ahora mismo pues de otros, la afición que tenemos. Claro. Yo que soy un poco también del Madrid, ¿para qué lo voy a negar? Sí. los del Manzanares, o sea, los del antiguo Manzanares. El Atleti se quedan aplaudiendo después de haber perdido el partido. Bueno, al final todo el mundo se cabrea, porque yo recuerdo cuando el Atlético de Madrid desciende a segunda división, a la gente tirando huevos. Bueno, eso ya no me acuerdo yo de... Sí, a la gente tirando huevos. Pero es verdad que esta afición es atípica. No, pero por favor, ¿pero cómo? ¿Cómo criticas a la afición del Madrid? A mí me dicen que yo no reparto nada. Yo soy muy tacaño, yo no reparto nada. No reparto carnés. Yo hablo por mí. Hablo por mí. Yo no he ido a un campo de fútbol jamás en mi vida a pitar. ¿Tengo yo algún tipo de influencia en la afición del Madrid? Ninguno. Ni quiero tenerlo. Soy socio, no lo soy. Ahora no lo soy. Pero en mi opinión, en la mía, pues es bastante original pitar a uno de tus jugadores cuando se retira lesionado. Sí, o pitarle después de que marque un golazo, como pasó el otro día con Vinicius. O escrachearles, como pasó en el partido contra el Levante. Tú pitas porque estás en desacuerdo, porque las cosas no van bien. Me parece correcto, ¿vale? Pero escrachear a los jugadores durante 90 minutos, así tenemos a Dinhausen, que el pobre se hace pipí por las noches en la cama. Que no da pie con bola. ¿Por qué? Porque cuando salta a su campo dice ¡buh! Me va a caer la del pulpo. Exactamente. Entonces yo lo que digo es que esta generación Moe Chandon está acostumbrada a ganar 6 Copas de Europa en 11 años. Y lo que hay que decirle a los jóvenes madridistas es que eso no es normal. Que tú y yo, si tú eres madridista, nos tiramos 32 años. Tu padre o el mío, ¿no? Que exactamente. 32 años sin ganar la Copa de Europa. Hacían hasta anuncios. ¿El Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa? Hacían hasta anuncios.
¿Por qué crees que Xabi Alonso no ha tenido digamos, la suerte de cara? Hay gente que también, quizá ahí también enlaza con la pregunta anterior, quizá también los jugadores tienen algo de culpa, no sé, me da la sensación de que se dice, yo no tengo datos, que los jugadores son los que se cargan a los entrenadores. No sé si eres tú de Pero, esa opinión. bueno, Javier, pues si los jugadores... Yo lo que quiero es Tengo un amigo, mi amigo Richard Dis, que habla de... Digo, es una frase muy original que tendría que habérseme ocurrido a mí, del criterio fijo variable. Yo lo que pido es un criterio. Si son siempre los jugadores los que se cargan a los entrenadores, son siempre, no solo los jugadores del Real Madrid. Ya. Porque parece que estamos hablando de gente que complota, que está ahí en el vestuario tratando de echar al entrenador. No, es tan sencillo como que hay entrenadores a lo largo de la historia del fútbol, así ha sido, que conectan más con los jugadores y otros entrenadores que conectan menos. O sea, que tú crees que fue una falta de conexión. Xabi Alonso, en mi opinión, se ha equivocado muchas veces y mucho. Ujú. Muchas veces y mucho. Es decir, cuando a mí me dicen que soy vinilover, pues sí, soy vinilover. Yo comparto esa alocada teoría de Álvaro Arbeloa de que tienen que jugar los mejores. Y a mí me parece que Vinicius es de los mejores jugadores del mundo. Ujú. Pero cuando Vinicius se retira aquel día contra el Barça, si yo soy Xabi Alonso, siendo como soy vinilover, no juega más conmigo. Ujú. Y si me llaman de arriba para decirme, digo, miren, aquí tienen ustedes mi carta de despido, pero esto no se puede admitir porque entonces el mensaje que trasladas al resto del vestuario es que aquí vale todo. Falta de Pero fíjate, autoridad, ¿no? Fíjate, cuando se produce eso, entra en el vestuario y habla con Militao para que hable con Vinicius. Que Militao dice, ¿cómo? Sí, por favor, dile tal, no sé qué. Se equivocó muchas veces porque ¿no? esa reacción de Vinicius es fruto, es el síntoma de algo que venía larvado fíjate, desde el Mundial de Clubes. Él transmitía la idea de que para él Vinicius no era un jugador fundamental y es su criterio, ¿eh? Pero, joder, pues no lo sé. Igual si eso se lo transmites en tiempo y hora a la directiva, pues no te ficha, ¿no? Sí, pero hay que quitar a un jugador, aunque sea el mejor del equipo, si ese día está mal, ¿no? O sea, parece que en otros equipos eso sí pasa, ¿no? En Correcto, Madrid. pero, por ejemplo, mira, en el último partido, Mbappé pues no está bien. No está bien. En el partido contra el Rayo, Sí, Mbappé sí. probablemente fuera el que rayara a peor nivel. Y yo, que tengo mis diferencias, no en cuanto al jugador, que objetivamente es buenísimo, sino a cómo se comportó en un tiempo pasado con el Madrid, yo si soy entrenador y Mbappé no está bien, yo no le quito. Yo no le retiro del campo, porque en cualquier momento te la puede Sí, liar. sí, como fue luego el penalti, que a lo mejor es Exactamente. el mejor que lo puede En tirar, cualquier ¿no? momento te la puede liar. Pero bueno, puedo estar equivocado. ¿Quién es, a tu juicio, el mejor jugador del Madrid a lo largo de los 100 y pico años de la historia? ¿Tú tienes algún nombre o sería difícil elegir a uno, no? Vamos a ver, para mí El mejor, para mí en tu opinión. el hombre que lo cambia todo es don Santiago Bernabéu. Ya, pero me refiero a jugador. Sí. Bueno, luego hablamos, si quieres, también No, de otra cosa. voy a hablar de jugador. Como En quieras. el plano administrativo, Ajá, ya. y el hombre que lo cambia todo en el plano deportivo es don Alfredo Di Stéfano Laulé. Cuando Di Stéfano llega al Real Madrid, el Real Madrid es un equipo de fútbol. Cuando Di Stéfano se va del Real Madrid, yo no le vi jugar o no tengo recuerdo de haberle visto jugar, pero está ahí la historia. Cuando Di Stéfano se va del Real Madrid, el Real Madrid es un mito. Ujú. Es decir, cambia un equipo de fútbol por un mito. Y ese mito lo heredan todos los demás jugadores. Ya no llegan a un club normal, llegan al mito, al Real Madrid. Y en ese momento dicen, 5 Copas de Europa, y luego 6, y luego 7, y luego 8. Es decir, quien pone en funcionamiento la máquina, quienes ponen son Bernabéu en el plano institucional, Alfredo Di Stéfano en el plano deportivo. Para mí es, sin lugar a dudas, el futbolista más importante de la historia del Madrid. ¿Y el mejor entrenador? No pasa muchos, porque ahora estamos hablando de entrenadores que duran 1 año, 2 años, depende. Sí, bueno, ha cambiado mucho el cuento. Pero Por ejemplo, don Miguel Muñoz estuvo muchísimos años en el Madrid, ganó muchísimos títulos. Me parece que 5 Copas de Europa o 4 Copas de Europa, no sé, una barbaridad. en menos tiempo ganó las Champions el Zinedine, ¿no? Zinedine Zidane ganó 3 seguidas. Por eso, ¿no? En el Madrid yo creo que los buenos entrenadores son los que ganan. Pero yo creo que si me preguntas por el mejor entrenador de los últimos 50 años, te tengo que dar el nombre de uno que ganó mucho menos, pero que, sin embargo, me parece que tenía una idea de club.
¿A quién te refieres? José Mourinho. Ajá. Para mí fue un entrenador, eso que dicen, entrenador transformador, que dicen los panenquitas ahora, eso de entrenador transformador. Tú fíjate qué cosas se inventan. Es el entrenador que hace cambios y cambia el partido con los cambios que ha hecho. Bueno, pues bien, te lo admito, ¿vale? Estamos en una época nueva. Pero para mí yo soy un enamorado de José Mourinho por todo, porque tenía una idea global de club, fíjate, también incluso en lo comunicativo. Había veces que salía el entrenador a hablar y luego salía un jugador y decía lo contrario de lo que había dicho el entrenador. Eso en esta empresa no funciona así. Ya. ¿Sigues manteniendo lo de que aquí en España hay dos equipos, el Madrid y el antimadrid, el antimadridismo? En medio no hay nada. En medio, o sea, quiere decir, Bueno. o eres madridista o... No, vamos a ver, eso sería... Es un poco una butada. Claro, no, sería un poco ofensivo, claro que hay, todo el mundo tiene su corazoncito. Lo que quiero decir Sí, es que todo gira es alrededor. una metáfora, ¿no? Todo gira alrededor del Real Madrid. Ya. Yo cuando escuché a Alfredo Relaño decir que la victoria del Real Madrid en la 9ª Copa de Europa era vergonzante, me llevaba las manos a la cabeza. La 9ª Copa de Europa para un periodista deportivo español, que además es el que vota en la elección del Balón de Oro y uno de los popes del periodismo deportivo en España, fue vergonzante. Entonces, ¿de qué se tiene que defender exactamente Javier Amancio Ortega? Se tiene que defender por ser un hombre de éxito, por ser millonario a base de trabajar mucho, por donar instrumentos para sanitarios. Combatir el cáncer. ¿De qué se tiene que arrepentir el Real Madrid? Es que parece que en España los que triunfan se tienen que arrepentir. Y es verdad que todo gira alrededor del Real Madrid. ¿Que el Real Madrid gana? Pues es lo normal. ¿Que el Real Madrid va un poquito peor ahora, está costándonos arrancar? Pues es que el Real Madrid tiene que vender a todo el mundo y echar abajo el estadio, ¿no? Y siempre también hay un tópico que es, bueno, al Madrid le ayudan los árbitros, no de ahora, sino desde la época de la dictadura o de las épocas pasadas. Sin embargo, luego surge, por ejemplo, el caso Negreira. Entonces, vamos a ver, los árbitros, al final, ¿a quién han ayudado? ¿O a quién ayudan? Porque el caso Negreira sigue ahí sin resolverse, ¿no? Bueno, no sé si quieres entrar en este tema. Sí, yo es entro un asunto en los temas en los que tú quieras, pero ese es un melón importante. Dice, el Real Madrid le ayudaba a Franco. Óigame, no encontrará usted una foto de Santiago Bernabéu condecorando a Francisco Franco. Y sin embargo, yo le puedo enseñar a usted fotos de Agustín Montal condecorando a Francisco Franco y a jugadores del Fútbol Club Barcelona y, por cierto, del Athletic Club de Bilbao haciendo el saludo fascista. Uh-huh. Sí. Francisco Franco, ¿cómo ayudaba al Real Madrid? No, oiga, el Real Madrid, el estadio de Santiago Bernabéu lo sacaron a pulso los socios del Real Madrid, con bonos que iba distribuyendo Santiago Bernabéu. A ustedes, Francisco Franco les rescató de la quiebra en 2 ocasiones distintas. Entonces, ahora, llega el caso Negreira. Es que son como esponjas, o sea, yo, de verdad, yo si fuera, vamos a ver, si fuera culé yo me avergonzaría. Sin embargo, el hombre que cuadruplicó lo que estaba cobrando Negreira da la sensación, por los sondeos que se hacen, de que va a arrasar en las elecciones al Barça. Es decir, la gente ni siquiera irá en el Barça a votar con una pinza en la nariz. Consideran que pagarle durante 17 años 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros pues es razonable para equilibrar un poco las cosas. En fin, bueno, viven un poco en una burbuja y... Y la prensa deportiva, bueno, en concreto la prensa de Barcelona apoya más al Barça que la prensa de Madrid apoya al Real Madrid. Bueno, y quizá eso es evidente, pero no sé si me lo quieres, quieres comentar. ¿Vale? Pero vamos. Dicen que la prensa del Madrid es nacional y que como es nacional, pues el Marca y el AS pues tienen que abrir un día con que me parece bien, con Carlos Alcaraz, por supuesto. Si gana en Australia tan brillantemente como acaba de hacerlo, pues tienes que abrir con él, por supuesto. Pero, claro, la prensa deportiva en Barcelona son apóstoles del Barça. Iba a decir publicitarios, pues casi. Hacen publicidad del Barça. Todo es bueno en Barcelona. Fíjate que incluso el periodista que sacó el escándalo Negreira reconoció
que cuando se encuentra con ese tema dice, bueno, voy a ver si el Madrid también encontramos algo. Para contrarrestar. Claro, y no lo encontró. Y claro, pudo más su vocación periodística que su barcelonismo. Dijo, oye, mira, esto... Y él cuenta, dice que cuando habla con una persona del Barça le dice, por favor, no la des todavía, déjanos 48 horas para poder... Porque veían que estaban muertos. Pues no, Javier, han pasado 2 años y medio, 3 años, Sí. y ya pretenden, yo digo eso de que pretenden que se nos olvide y que cuando Pasar escuchemos página, ¿no? los Negreira, pensemos que es un grupo de música folk. Los Negreira, esta noche actuarán los Negreira. No, Negreira era el vicepresidente de los árbitros en activo que cobró del Fútbol Club Barcelona. Es increíble, ¿eh? Ya. ¿Hay algún otro deporte que te interese? Porque Sí. prácticamente el fútbol lo es todo. Quiero decir, Sí. cuando, por ejemplo, pasas a los informativos de radio y televisión y ahora vamos con el deporte, Sí. Al final el 90% es fútbol. Sí, ¿no? me gusta mucho el ¿Pero baloncesto. te gusta el baloncesto? El deporte que yo practiqué fue el tenis durante mucho tiempo, tenis de mesa también, todo lo que tuviera por medio de una raqueta me encantaba. Fíjate que yo en mi programa de radio trato de darle cabida a todos los deportes, porque es una exigencia, parece, ¿no?, de los oyentes, que es que los periodistas deportivos no sois periodistas deportivos, sois periodistas de fútbol. Y sin embargo no estoy yo muy convencido de que eso sea lo que demanda en realidad la audiencia. Yo trato de dar respuesta a eso y de intentar dar cabida a muchos deportes, pero no acabo de creerme, no tengo convicción a la hora de hacerlo porque no sé yo si en realidad los oyentes o espectadores de verdad están diciendo la verdad cuando dicen que quieren que se hable de más deportes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pues las audiencias están también ahí. Claro. La televisión española cuando dan deporte Bueno, o fútbol femenino, claro, que no es ninguna... Y en fútbol, claro, si se habla del Madrid, estás aquí. Si se habla del Barça, estás aquí. Si se habla de otros, pues estás aquí. Y eso está tasado, vamos. No estoy diciendo nada que sea una locura. ¿Sigues dando clase en el...? No, ya no. No. Cuando dabas clase, ¿qué les contabas a tus chavales? O sea, a los alumnos que decían, yo quiero ser periodista deportivo. ¿Tú qué les aconsejabas? ¿O qué crees que deberían de tener? Porque hay muchos que ahora quieren ser, pues, no sé, iba a decir, influencer o otra cosa, digamos, paralela, ¿no? Lo del periodismo parece que no está de moda. Bueno, eso lo respeto mucho, ¿eh? Y además hay que convivir con ello y bueno, y humildemente a lo mejor incluso yo soy influencer también, no lo sé, ¿eh? Pero yo les decía que tuvieran mucha insistencia, mucha tenacidad, que esta es una profesión vocacional, que la tienen que vivir como una pasión, es lo que les decía, y que tienen que insistir. Insistir. Y cuando piensas que has insistido todas las veces, insistir. Y que si consigues, si conseguís, yo no he tenido nunca, en realidad, en estos casi 40 años ya, no sé si te ha pasado a ti algo similar, no he tenido nunca la sensación de ir a trabajar. No, yo tampoco. Te gusta, ¿no? Claro, entonces, hay que trabajar mucho para no tener que trabajar. Yo no he tenido nunca esa sensación y les decía, me gustaría que vosotros pudierais tener la posibilidad de tiraros, tener una carrera larga y no llegar a casa diciendo, es que he trabajado, ¿no? Es que yo me lo paso bien, me divierto. El deporte español ha tenido etapas buenas. Ahora, por ejemplo, pues tenemos el caso de Alcaraz. Siempre ha habido alguien que ha destacado, ¿no? Pero a veces se dice, tenemos muy buenos deportistas, hemos tenido muy buenos deportistas, pero no tan buenos dirigentes, ¿no?, deportivos. ¿Eso está cambiando? No. Antes se metían a gente a presidir un equipo de fútbol, pues por lo que yo no sé si Núñez es uno de los casos, pero vamos a ver, para hacer negocios o el Jesús Gil, que de pronto llega, ¿no? ¿Eso ha hecho daño? No, desafortunadamente no ha cambiado. Es decir, empezando por el tema político, es decir, cuando a uno le nombran ministro o ministra de Deportes o secretario de Estado para el deporte, es por una cuota, o dicen, a ver, a este le tenemos que dar algo, ¿qué hacemos con él? No da para ministro, pero nos está llamando todos los días, ¿dónde le ponemos? Pues, venga,
en el Consejo Superior de Deportes. Ahí mismo, que no importa lo que diga, ¿sabes lo que te quiero decir? Y de ahí para abajo. Yo creo que no, que tenemos extraordinarios deportistas porque España es un país extraordinario. Es un país fantástico. Ahí tenemos hace pocos días la noticia increíble que tendría que estar dando la vuelta al mundo del descubrimiento de Mariano Barbacid. Pero Barbacid descubre todas esas cosas en contra de las instituciones. Y tiene que estar pidiendo ayuda. Y tiene que estar mendigando dinero. Un tío que yo le daría el premio Nobel de medicina, pero vamos, sin dudarlo, ¿vale? Y en el caso de Alcaraz, tú fíjate, venimos de una época de Rafa Nadal, el mejor deportista de la historia. Y yo me acuerdo cuando comparaban a Carlos con Rafa, yo decía, pero qué manía. Rafa Nadal es Rafa Nadal y probablemente sea el mejor deportista de la historia. Pero yo decía, pero Carlos no va a alcanzar nunca a Rafa Nadal. Empiezo a dudarlo. Empiezo a dudarlo. Es una cosa increíble. Pero a Carlos Alcaraz, si le preguntas, seguro que te dice, ¿y a ti quién te ha ayudado? Pues me han ayudado mis padres, me han ayudado mis amigos, me ha ayudado mi esfuerzo, mi tesón, mi tenacidad. ¿Pero con qué respaldo has contado? Ninguno. No, los políticos van a hacerse la foto luego, exactamente. ¿no? Cuando ganas el Roland Ahora lo verás en el Mundial y sobre todo se ve en los Juegos Olímpicos, en los que no saben, claro, como hay varias competiciones al mismo tiempo, ministro, venga usted para acá, ministro, vaya usted para allá, porque el ministro tiene que aparecer en la foto sin haber hecho nada, ni merecerlo, pero bueno. Ya. Políticamente tú te has confesado que has votado a Vox, Sí. Anteriormente supongo que has votado a quien hayas votado, vamos. ¿Es verdad que la situación actual está dando votos a Vox? La situación actual y sobre todo este gobierno está añadiendo seguidores, vamos a ver, la causa de Santiago Abascal, ¿o no? Yo voté durante muchos años al Partido Socialista Obrero Español. Yo he sido votante de Felipe González. Los años 80 y algo, claro. Claro. Y un día le dije a Enrique Barón, digo, qué mal lo estarán haciendo ustedes para que un votante del PSOE sea votante de Vox. Pero yo creo que los partidos políticos son instrumentos. Me parece que cuando yo votaba al PSOE, que tenía una idea nacional, era un partido de Estado, lo que tocaba, sinceramente lo digo, era votar al Partido Socialista Obrero Español. Y creo que, instrumentalmente hablando, lo que toca ahora, en la situación en la que estamos viviendo, es votar a Vox. Y bueno, yo tengo 63 años, pero es una cuestión también generacional. ¿Te molesta que le llamen la ultraderecha, con la que no se puede pactar? Bueno, son clichés, hombre, me molesta, pues depende de... No sé, yo tengo de extrema derecha, pues como lo que tiene, no sé qué decirte. Vox no es un partido de extrema derecha, en ninguno de los casos. Pero, hombre, me molesta que alguien que pacta con los terroristas de ETA te diga que contigo no se puede pactar. Cuando Vox pues, ha gobernado, no ha pasado absolutamente nada. Lo que pasa es que Vox pues, viene en un momento... La gente da por hecho que los políticos mienten. Y Vox es muy claro en sus planteamientos. Vox dice, voy a hacer esto... Y la gente se sorprende cuando lo hace. Bueno, es que eso debería ser lo normal. Pero claro, tenemos un presidente del gobierno que dice una cosa a la una y dice otra cosa a las dos y otra distinta a las tres. Y a las 4 dice que no está de acuerdo con ninguna de las 3 anteriores. Entonces la gente se está mal acostumbrando a eso. A los políticos hay que exigirles que digan la verdad. Y si no la dicen, pues que se vayan. La corrupción política está ahí, y hay montones de casos de corrupción, las hubo anteriormente también, para que no negarlo, ¿no? Pero en el deporte ha habido corrupción y yo no sé hasta qué punto aquello que inició cuando retrocediendo, o sea, lo hemos hablado de García, de esas denuncias de corrupción en el fútbol, a lo mejor pasan inadvertidas precisamente porque hay tanta que ya... pues no lo sé si la prensa está al nivel que debería estar en estos casos. Vamos a ver, yo creo que la época ha cambiado. Se investiga... Es verdad, algo de lo que dice Tebas es verdad al final, y es verdad que hace años se compraban partidos. Los típicos, y se naturalizaba o se blanqueaba el hecho de que en las últimas jornadas hubiera gente con maletines. Eso ya no ocurre en el fútbol español. No sucede en el fútbol español. Es decir, en eso hemos mejorado. ¿Casos de corrupción? Bueno, pues me imagino que habrá.
Hombre, estamos esperando a que el juez, la justicia decida, ¿no? Pero éticamente hablando, desde el punto de vista ético y de imagen y de tufo, a mí me parece que es francamente muy reprobable que un club haya pagado al vicepresidente de los árbitros en activo, ¿vale? Luego que eso se pueda tipificar como corrupción deportiva, pues lo veremos. Eso tendrá que ser la justicia quien decida, pero entre tanto yo creo que eso es éticamente denunciable. En la Liga, has hablado de Tebas, ¿la Liga Española ha bajado un peldaño? ¿Está al nivel? Siempre hemos dicho que éramos la mejor liga, incluso por encima de la Premier. ¿Tú cómo lo ves ahora, la situación actual? Bueno, las mejores ligas lo son porque tienen a los mejores jugadores. Ya. Es verdad que el mercado ahora está imposible. Lo de la Premier es un sinsentido. Y los árabes tampoco, ¿no? Los árabes empiezan Ayudan, ¿no? los árabes empiezan a flojear Ujú. porque tienen mucha pasta, pero no son tontos. Pero lo de la Premier pagan sueldos que realmente yo creo que no. Bueno, pues un club humilde, por ejemplo, como el Real Madrid, pues a esas cosas no puede acceder. El Real Madrid el Madrid compite con clubes Estado, pero lo que genera el Real Madrid lo genera el Real Madrid. Entonces, es verdad, es cierto, y además con el último cierre del mercado de invierno se ha visto que la Liga, mi amigo Antonio Esteba me pasaba ayer datos, la Liga Española había bajado en inversión y estaba ya, no sé si la sexta o la séptima. No sabría decirte ahora mismo, estoy hablándote de memoria. Ese es el motivo fundamental por el que Florentino Pérez no quiere saber nada de eso. Él lo que está diciendo es, déjenme a mí, que yo gestiono lo mío. ¿Y el día después qué pasa cuando Florentino no esté? ¿Qué puede ocurrir? Mira. Rezamos otra vez, hablamos de Dios y... Bueno, al final las cosas salen bien. Al final todo sale bien. Lo que sucede conviene, o cómo es eso que me dicen... Bueno. Hay una cosa que dice que no, pero esa no es, ¿no? No hay mal que por bien no venga, No, esa no sería. Esa no sería. Yo recuerdo cuando murió Santiago Bernabéu, año 78 puede ser. Yo era era jovencillo. Y yo decía, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Yeah. Fíjate, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos a hacer sin don Santiago? Y las cosas salen bien al final. El Madrid ganó 6 copas con Bernabéu y luego ha ganado pues otras 9. Y tiene 15 ya. Y cuando lo deje Florentino, que por una cuestión biológica, pues tarde o temprano tendrá que pensar en dejarlo, esperemos que sea cuanto más tarde mejor, pues vendrá otro que lo hará bien también. ¿A la altura de Bernabéu y Florentino? Pues ojalá que sí. Ya para ir terminando, de todo lo que has hecho, hemos hablado un poco de todo durante la entrevista, pero ¿hay algo de lo que te arrepientes? ¿O que tu vida hubiera cambiado si no hubieras hecho esto? Si volvieras a empezar, ¿harías lo mismo? ¿Profesional? Sí, a nivel profesional me refiero. A nivel personal, pues... Yo creo que me ha ido muy bien. No me puedo quejar. Estoy muy contento. Sí, pues además a lo mejor las circunstancias o el destino te puede cambiar la vida hay que aceptarlo. La vida me ha tratado muy bien en el tema profesional y en el personal. Yo soy un privilegiado y doy gracias a Dios desde que me levanto hasta que me acuesto. No me puedo quejar. Fíjate, el único así revés que haya podido tener, lo comentábamos antes, fue ese momento en COPE en el que yo lo pasé mal, pero apareció la televisión y eso mitigó un poco el dolor de verme. No porque se me cayeran los anillos, sino porque pensaba que era una cosa que era injusta haciendo los boletines nocturnos del fin de semana. Pero aun de eso aprendí y cuando me fui de COPE es que me fue a mucho mejor. Entonces, pues yo estoy contento con lo que he hecho. Lo de no hay mal que por bien no venga. Eso es, exactamente. Ahí sí se podría aplicar. Yo creo que Dios dijo, mira, macho, es verdad, muchas veces lo pienso y lo digo, a mis amigos se lo digo. Me dijo, mira, macho, como tú no vas a dar el paso, porque eres más bien cobardete, voy a darlo yo por ti y voy a decirle a esta persona que te eche. Pues muchas gracias, Juanma, y que te siga yendo bien la vida. Muchas gracias, igualmente. Y tu trabajo. Y que no te jubiles nunca. No, nunca. En este negocio no nos jubilamos. Gracias por la invitación, me he encontrado muy cómodo.